La política fiscal del Estado. Generalidades. El Estado, conforme a la Constitución Política, tiene el deber de estimular la creación de la riqueza y garantizar la libertad de empresa. Esto debe desarrollarlo a través del manejo de diversas políticas públicas. Una de ellas es la política fiscal, que pasaremos a desarrollar. De acuerdo con la doctrina, la política fiscal nace a propuesta de Keynes, que contradecía la ley del PSOE, mediante la cual se pretendía formular que todo era manejado por el mercado, siendo que la oferta generaba su propia demanda. Keynes plantea que no es así, que la oferta no genera necesariamente su propia demanda, porque antes que oferta tiene que haber capacidad adquisitiva. Keynes propone la intervención del Estado como un medio necesario para lograr el equilibrio económico, a diferencia de las anteriores teorías, como la de los clásicos o monetaristas, que pensaban y dejaban al mercado encargarse del fenómeno y sus soluciones. Así también, esboza las teorías que el pleno empleo no era posible, al menos no todo el tiempo, porque la economía en el tiempo es fluctuante, lo que significa que se encuentra en todo tiempo en circulación y cambio. Keynes propone las teorías ejes del movimiento económico. 1. El efecto multiplicador. 2. La propensión marginal al consumo. 3. La oferta agregada. Así, el interés final de Keynes fue intentar dotar a las instituciones nacionales o internacionales de poder para controlar la economía en las épocas de recesión o crisis. Este control se ejercía mediante el gasto presupuestario del Estado, política que se llamó política fiscal. La justificación económica para actuar de esta manera parte sobre todo del efecto multiplicador que, según Keynes, se produce ante un incremento en la demanda agregada. Las escuelas monetaristas y austríacas han intentado refutar el keynesianismo. Sin embargo, este sigue aplicándose en la mayor parte del mundo en ese tiempo, y cierta parte de las economías más influyentes del mundo son reconocidas keynesianos, como Paul Krugman y Joseph Smith. Se dice esto en la doctrina jurisprudencial, cosa que ya ha cambiado. La política fiscal nace, pues, con el ánimo de lograr cierto equilibrio económico en la sociedad que tiende a provocar el desarrollo social completo utilizando instrumentos de control de la balanza económica. Antecedentes. La política fiscal es un instrumento utilizado por el Estado para lograr sus objetivos como estabilizar la economía nacional, gestión y búsqueda de pleno empleo, entre otros. En ese entendido, según la doctrina, los Estados que se consideran modernos utilizan la política fiscal, cumpliendo sus objetivos y a la vez justificando su función reguladora y estabilizadora. Así, el Estado aplica medidas y políticas impositivas, monetarias o cambiarias para lograr cumplir con sus objetivos estabilizadores de la economía. Claro que el Estado tiene que cumplir otros objetivos, pero nuestra investigación está direccionada hacia aquella actividad del Estado que tenga que ver con la economía en general, con las empresas en específico y con el Estado y la sociedad en forma también general. 1. Función económica del Estado. El Estado, al convertirse en una institución monopolizadora de la organización social pública, cumple definitivamente una determinante función económica, que pretende lograr los siguientes instrumentos públicos. A. Estabilidad económica del país. B. Desarrollo integral a través del desarrollo económico. C. Función impositiva y reguladora del Estado en la economía. Estos tres ejes se desarrollan en el esquema económico de la sociedad, pero no desde el ángulo privado, sino desde la intervención del Estado para mantener un orden económico y social equilibrado, estable y progresista. 2. La política económica. La política económica es aquella utilizada por el Estado para direccionar la economía a fin de lograr el pleno empleo, el equilibrio económico, etc., a través de dos instrumentos, la política fiscal y la política monetaria. 3. Principales objetivos de la política económica. Se puede definir primariamente a los principales objetivos de la política económica dentro de los siguientes rubros. 1. Desarrollo económico. Tiene, como es evidente, el objetivo de lograr el desarrollo económico de la sociedad. 2. Estabilidad económica, la que, de acuerdo a la doctrina, se encarga de tres objetivos. A. Mantenimiento del empleo. B. Estabilidad general de los precios. Y C. Equilibrio de la balanza de pagos internacionales. 3. Eficiencia distributiva. Tiene como objetivo lograr la igualdad en las oportunidades de desarrollo, esto por medio de la repartición o distribución de las unidades familiares. 4. Instrumentos o políticas de acción en la política económica del Estado. Para lograr sus objetivos, la política económica tiene las siguientes acciones o instrumentos. 1. La política monetaria. 2. La política fiscal. 3. El gasto público. 1. La política monetaria. La política monetaria es aquel instrumento a través del cual el Estado controla la banca y el sistema monetario con la finalidad de conseguir A. Estabilidad del valor de dinero. B. Evitar una balanza de pagos adversa. C. Alcanzar el pleno empleo. D. Buscar el estado de liquidez de toda economía. 2. La política fiscal. La política fiscal es el instrumento o método por medio del cual el Estado adquiere sus recursos e ingresos. Dicho en estos términos, la política fiscal es un sistema de medidas e instrumentos del Estado
mediante la cual, para asegurar la realización de sus funciones públicas, recauda los ingresos necesarios. Así se tiene en cuenta a. El gasto del Estado en inversiones públicas, b. La obtención de ingresos a través de los impuestos a las actividades productivas de producción y de circulación de mercancías y también los impuestos sobre cualquier ingreso o ganancia. 3. El gasto público. El gasto público es aquel que realiza el Estado en el cumplimiento de sus objetivos, como por ejemplo brindar los servicios públicos, inversiones en salud, educación, en justicia, seguridad, transporte, etc. La política fiscal, concepto de política fiscal. La política fiscal es aquel instrumento político-económico que versa sobre el tesoro público. La palabra fiscal proviene a su vez de la palabra fisco, el mismo que a su vez significa tesoro del Estado. Así se trataría del tesoro económico de la sociedad. En este entendido, la política fiscal es el gobierno del tesoro público. Los doctrinarios entienden que la política fiscal es aquella política económica, denominada también finanzas públicas, que utiliza el gasto público y los impuestos como medios técnicos o variables de control para lograr asegurar y mantener la estabilidad económica. Por otro lado, los tratadistas han dicho también que la política fiscal es aquella utilizada por el Estado para tomar decisiones sobre el gasto, los impuestos, el endeudamiento y cuya finalidad principal es el marco global macro para lograr la estabilidad económica del país, incentivar y también facilitar la economía nacional, alcanzar niveles adecuados de desarrollo, crecimiento y empleo. Asimismo, la política fiscal es el conjunto o sistema de medidas para el control del gasto público, el régimen tributario, la recaudación de tributos, el endeudamiento interno y externo del Estado, y además de todas aquellas operaciones financieras de las instituciones, entidades, organismos autónomos, llamados también paraestatales, a través de los cuales se define la cantidad, forma y distribución de la inversión del presupuesto. Asimismo, se verifica el consumo público y la determinación del gasto público del país. La política fiscal es aquel instrumento utilizado por el Estado mediante el cual organiza económicamente la sociedad a través del manejo de dos factores o componentes. A. Los ingresos públicos. B. Los gastos públicos. Maneja por ello estos dos conceptos con el fin de lograr sus objetivos, dándole funcionalidad al aparato estatal y equilibrando el sistema económico de la sociedad. La principal función que se desarrolla a través de la política fiscal es la recaudación de ingresos necesarios para cumplir con los objetivos del Estado. El eje central de la política fiscal comprende a. La función impositiva del Estado, b. La función reguladora del Estado en la economía. Esto sugiere que es la actuación directa del Estado en la economía de una determinada sociedad, puesto que regula aquellos actos utilizados para la recaudación de recursos como la tributación y el control del gasto público del Estado. Según la doctrina, la política fiscal puede ser orientada hacia dos direcciones o explicada por dos corrientes. A. La teoría keynesiana o políticas de demanda y B. La teoría de Friedman o política de oferta. Las mismas que, aunque utilizan diferentes métodos, tienen en común el objetivo, el equilibrio macroeconómico, que se pretende necesario para que se logre un crecimiento sostenido y un desarrollo progresivo de los países. El esquema es el siguiente. A. Políticas de demanda, Keynes. B. Políticas de oferta, Friedman. Según la historia de la economía, el keynesianismo se esmera y concentra en factores importantes y coyunturales de política intervencionista del Estado, por lo cual pretende equilibrar la economía y lograr pleno empleo, generando un desplazamiento de la curva de la demanda agregada. Por un lado, el keynesianismo se concentra en medidas coyunturales, es decir, de la política intervencionista del Estado, a fin de generar un desplazamiento de la curva de demanda agregada, con el fin de equilibrar la situación económica y lograr la situación de pleno empleo. Sin embargo, por tratarse de medidas coyunturales, estas pueden y deben ser reducidas gradualmente. Una vez alcanzado el fin deseado, debe dejarse nuevamente en manos del mercado el destino económico. El Estado solo debe intervenir cuando el mercado no logre por sí solo equilibrar la situación. Sin embargo, una vez logrado el equilibrio, el Estado debe retirarse nuevamente a sus funciones de supervisión y dejar que las fuerzas naturales de oferta y demanda del mercado sigan su curso. Esto está en el Internet, ¿no? Por otro lado, las políticas de oferta, por su parte, arguyen que las políticas de demanda generan un efecto devastador a largo plazo, como lo es la inflación y el endeudamiento, así como una nueva plaga económica, la estagflación, producto de la excesiva aplicación de políticas de demanda, las cuales auspician un incremento en el gasto público del Estado con el fin de activar el crecimiento económico, aunque se incurra en déficits fiscales. La estagflación reúne todas las características del estancamiento económico, desempleo, industria paralizada, junto con la ya referida inflación producto del aumento de los precios generados por los incrementos en la masa monetaria creados en las políticas keynesianas. Las políticas de la oferta proponen un control estricto sobre la oferta monetaria
a fin que éste posea una tasa de crecimiento constante que, sin generar inflación, logre los propósitos del crecimiento económico y desarrollo perseguido para evitar el estancamiento de la economía. Cierro fin de cita. Esto está recuperado de una página de internet. Abro comillas. Las políticas de oferta se orientan a flexibilizar las reglas de juego dentro de la economía, evitando las presiones sobre los distintos componentes del sistema productivo, aspirando a constituir en una acción coherente encaminada a propiciar el natural discurrir de las fuerzas que actúan en el mercado. En fin, al contrario de las medidas coyunturales de las políticas de demanda, la política de oferta se traza a muy largo plazo para lograr el equilibrio. Eso está recuperado de una página web del Internet. Otro concepto de política fiscal es el que se expresa que la política fiscal es la política que sigue el sector público respecto de sus decisiones sobre gasto, impuestos y sobre el endeudamiento. Esta política tiene como objetivo facilitar e incentivar el buen desempeño de la economía nacional para lograr niveles aceptables o sobresalientes de crecimiento, inflación y desempleo, entre otras variables. Esto también está en el Internet, de acuerdo a una orden que señalo. Asimismo, se puede observar que, abro comillas, las herramientas que tiene la política fiscal para lograr sus objetivos están íntimamente relacionadas con dos factores, los ingresos y los gastos del Estado, de tal forma que el Estado puede tener el control sobre la imposición y recaudación de tributos, así como de su cantidad, sujeto imponible, etc., gestando los mecanismos necesarios para el cumplimiento de este fin, ingreso. Así también el Estado, desde el punto de vista de los ingresos o gastos, tiene influencia directa sobre el nivel de los pagos, salarios, aumentos de remuneraciones, traslado, transferencia de dinero a entidades, etc., lo que generará su balance de gastos, recuperado también de una página web del Internet. Para medir estos fenómenos se utiliza la política fiscal, que sería en estos términos, aquel, abro comillas, conjunto de medidas relativas al régimen tributario, gasto público, endeudamiento interno, externo del Estado y a las operaciones y situaciones financieras de las entidades y organismos autónomos o paraestatales, por medio de los cuales se determina monto y distribución de la inversión y consumo públicos como componentes del gasto nacional. También esto del Internet. Dos, objetivos de la política fiscal. La política fiscal es un método público a través del cual se persigue en general el equilibrio económico de la sociedad. La política fiscal tiene objetivos determinados a ser: 1. Plena ocupación laboral. La misma constituye un factor muy importante a desarrollar por el Estado, puesto que de allí se puede observar y determinar si existe aumento o disminución del empleo, que es el deber del Estado precaver. 2. Control de la demanda agregada, para lo cual se utiliza el impuesto y el gasto público para medir y dirigir, de ser el caso, la demanda agregada, según refiere la doctrina. La demanda agregada es la suma de los gastos en bienes y servicios que los consumidores, las empresas y el Estado están dispuestos a comprar a un determinado nivel de precios, y depende tanto de la política monetaria y fiscal, así como de otros factores. Esto también del Internet. 3. El control del déficit o del superávit, mediante el cual el Estado puede controlar la existencia del déficit o del superávit. Finalidad de la política fiscal. De acuerdo con la doctrina, la finalidad de la política fiscal es lograr: a. La estabilidad del sistema económico de las naciones, y b. La ocupación plena. 4. Intervención del Estado en materia de política fiscal. El Estado tiene la facultad de intervenir en la economía nacional a través del instrumento de la política fiscal en casos concretos determinados por la política económica, como en supuestos de economía estancada o en los casos de consumo bajo, por el cual las empresas no pueden desarrollar todo su potencial productivo. En estos supuestos similares, el Estado puede reducir impuestos para provocar mayor posibilidad de consumo por efecto de la reducción del tributo. Allí la finalidad del Estado es estabilizar la economía provocando el consumo. Asimismo, la doctrina explica que el Estado puede provocar e incentivar la producción de las empresas, puesto que, siendo el Estado un consumidor grande, la asignación del gasto de sus compras provocará evidentemente el consumo y la circulación del capital. 5. Componentes de la política fiscal. Un detalle importante para analizar de la política fiscal son sus componentes, que constituyen el fenómeno crucial de toda institución, sus ingresos y sus gastos. Así, sus componentes desglosados son: 1. El gasto público, y 2. Los ingresos públicos. 1. Gasto público. El Estado, a fin de cumplir con sus objetivos, como brindar los servicios públicos, tiene determinados gastos que han sido debidamente clasificados. Los mismos pueden servir también para promover la inversión pública. Según la doctrina, se explica que el aumento automático de la renta nacional puede derivarse del aumento del gasto público. Así también se reduce la renta nacional cuando el gasto público disminuye. Estos son factores o variables que son considerables por la política fiscal. El gasto público debe realizarse por el Estado a través de ciertos instrumentos como los presupuestos, planes, programas, diseños económicos, etc. El gasto público puede observarse según la siguiente clasificación.
1. Gasto neto. El gasto neto lo constituyen la totalidad de todos los gastos o erogaciones, salidas, egresos del Estado, sector público. Sin embargo, cabe señalar que el pago de la deuda externa a través de sus amortizaciones no constituye este concepto. Bien, continuemos. Caray. Ahora.